Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con Primera de Juan. Es una de las cartas generales y hoy vamos a hablar desde el versículo 1 en este capítulo 5 hasta el versículo 21 en esta serie que se llama Koinonía. Recuerden, el título nos habla de la seguridad de la vida eterna del Hijo de Dios. Vamos a hacer como introducción, porque es el último capítulo, y recordar un panorama general de todo el libro. Por ejemplo, hemos visto que el prólogo está en el capítulo 1 del versículo 1 al 4 y está dividido en dos partes este libro. Andar con el Dios de luz, la primera parte, y responder al Dios de amor. Y andar con el Dios de luz es desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 28, entrando al capítulo 3. Y luego responder al Dios de amor, o cómo respondemos, es desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 5. Y el capítulo 1, 5, hasta el 2, 11, nos habla de cómo vivir en la luz. Capítulo 2, del versículo 12 al 27, nos habla de cómo debemos permanecer en la luz. Y el párrafo del capítulo 2, 28 hasta el 3, 24, nos habla de practicar la justicia y el amor de Dios. Y el capítulo 4, versículo 1 al 6, nos habla de poner a prueba a los espíritus, pero especialmente los falsos profetas. Y del capítulo 4, versículos 7 al 21, el párrafo que hemos visto la semana pasada es amar a los demás como Dios nos ha amado. Y hoy vamos a hablar sobre creer en Jesús. ¿Cuál es el producto de la comunión con Dios? En el primer párrafo es una vida limpia. En el segundo párrafo del capítulo 2, 12, 27 es una vida de discernimiento. Y desde el capítulo 2, 28 hasta el 4, 21 es una vida amorosa. Ese es el producto de la comunión con Dios. Y en el capítulo 5, todo el capítulo es una vida de confianza, una vida de fe, una fe que persevera. ¿Cuál es el énfasis? En el primer párrafo es la luz. En el segundo párrafo, capítulo 2, versículo 12 al 27, es la verdad. Y desde el 2.28 hasta el 4.21, el énfasis está en el amor. Amor a Dios y amor a los hermanos, como hemos visto. Y el capítulo 5, el énfasis está basado en el conocimiento. ¿Cuáles son los medios para tener una vida limpia y andar en la luz? El primer párrafo es obedecer. En el segundo párrafo es percibir. O sea, para tener una vida de discernimiento y de verdad necesitamos percibir. Y desde el capítulo 2.28 hasta el 4.21, ¿cuáles son los medios para tener una vida amorosa y vivir en el amor? El sacrificio o sacrificar. Y el último capítulo que vamos a ver ahora es el énfasis en tener una vida de confianza y tener conocimiento, es creer, es la fe. ¿Cómo vemos a Cristo en Juan? Desde el capítulo 2, versículo 1, lo vemos como un abogado. En el capítulo 2, versículo 20, como el santo. Capítulo 3, versículo 8, como el Hijo de Dios. Y capítulo 4, versículo 14, como el Salvador del mundo. ¿Cuáles son los propósitos entonces para escribir Juan? Sus primeros capítulos hasta el capítulo 2 es para que tengamos comunión y alegría, los unos a los otros, ¿no? Y luego, el siguiente propósito, desde el capítulo 2, versículo 27 en adelante, es para que no pequemos. Capítulo 2, 1, ¿no? Para no pecar. Y luego, desde el capítulo 2, versículo 26, es para que no nos desvíen del camino, porque hay muchos falsos maestros. ¿Cuál es el propósito al escribir los últimos capítulos para Juan? Es para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Cuál es el tema entonces general de la carta? Recuerden que estoy haciendo un panorama general. Es vivir en comunión con Dios, quien es luz y amor. Y el otro punto sobre este cuadro, si estás viendo, si lo estás escuchando, está bien. Pero mira, los versículos claves en el primer capítulo es capítulo 1, versículos 5 al 7. Versículo clave de capítulo 4, versículo 10 al 16. Y otro capítulo clave es capítulo 5, versículo 11 al 13, que hoy día vamos a estudiar. ¿Cómo se ve a Cristo en Juan? ¿Saben qué, hermanos? Jesús es la palabra de vida. El Dios que ha venido en la carne para darles vida eterna y a todos los que creen en Él, y lo hemos visto esto en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 2 y capítulo 5, versículo 20. O sea, esto
es ver a Cristo a través de la carta de Juan. Nosotros hoy día vamos a estudiar el capítulo 5 y haciendo este pequeño panorama, voy a leer el primer versículo, primera de Juan capítulo 5. Recuerda que yo uso la NTV. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Ese es el énfasis. El amor, el conocimiento, la comunión, todos estos temas los hemos ido viendo versículo por versículo. Vamos a orar y continuamos. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra y gracias por este día, Señor, que nos permites estudiar tu palabra versículo por versículo. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Y el capítulo 5, el bosquejo que vamos a ver, es la fe en Jesús. Y esto lo vamos a ver desde el capítulo, o mejor dicho, el versículo 1 al 5. Y la segunda parte de este capítulo es hablando de la seguridad del creyente. Desde el versículo 6 hasta el versículo 21, lo vamos a ver todo eso. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de las divisiones del párrafo. Por ejemplo, versículo 1 al 3, la fe en Jesús produce amor y obediencia. Dice el texto, y lo volvemos a leer, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Y lo primero que vamos a ver en este párrafo cuando dice el que cree que Jesús es el Cristo, sabes, en el griego esta palabra es pester o pesteu viene, ¿no? Se traduce como fe, confianza o creer. Y en primera de Juan y también en primera y segunda de Timoteo y el libro de Tito, esta palabra creer o pester es utilizado frecuentemente con sentido de contenido doctrinal. Es decir, es una clase de fe continua y que persevera. O sea, no es de un momento, no es de un inicio, sino que es continua y persevera. Y tiene que ver con el contenido doctrinal, con el creer en las promesas y la doctrina. Pero en los evangelios, esta palabra también, pester, en el griego de creer, y también en algunas otras cartas de Pablo lo usan para expresar la confianza personal y el compromiso en fe a Cristo. Entonces, Juan lo usa en este sentido, ¿no? Y creer que Jesús es el Cristo, lo habla en el tema doctrinal porque el problema mayor que existía a esta región de Éfeso, cuando Juan escribe su carta entre el 85 y el 95 después de Cristo, es la filosofía gnóstica, lo cual negaba la humanidad de Jesús o que Jesús era carne y hueso. Entonces, ellos cuestionaban la persona de Jesucristo como divino. Ellos creían que era un tipo de fantasma o espíritu o había alcanzado a una divinidad tan superior que no podía ser materia. O sea, era un tipo de confusión, lo que ellos llamaban el pleroma. Y entonces Juan, desde sus inicios, dijo, no, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos palpado, lo hemos tocado. O sea, Jesús es el Dios hecho carne. Por eso es que dice, desde el punto de vista doctrinal, si tú sigues creyendo esto que Jesús es el Cristo, mira, tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, ama, Dios permanece en ti. Y el versículo 2 dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios, dice el texto, y obedecemos sus mandamientos, recuerda, obedecemos nosotros sus mandamientos. Y esto tiene que ver cuando amamos y obedecemos sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, Juan es claro. Si tú dices creer en Jesús, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que amas a Jesús, deberías amar sus mandamientos. O sea, para Juan no hay una división. Por eso recuerden que dentro del contexto habían personas que se llamaban antinomanianos que dividían la fe
de la práctica de la fe. Es decir, yo creo en Dios, pero no creo en los mandamientos de Dios que son para mí santos, reverentes y debemos honrarlo. A esta filosofía hoy día es triste porque a veces hay iglesias que se dan mucho al libertinaje, ¿no? O sea, creen que una cosa es creer en Jesús, una cosa hasta algunas personas adoran, lloran en la iglesia, o saltan o sudan en la iglesia, ¿no? Pero salen de la iglesia y se van a embriagar, se van a las discotecas, se van a bailar, tienen un estilo de vida realmente basada en imitar al mundo, en vivir en pecado, y para ellos no tiene congruencia la fe como la práctica de la fe. Pero Juan es muy claro, no solamente en esta carta, sino en el Evangelio. Jesús nos hace recordar, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios, que sirvo a Dios o que lloro, está bien, en una alabanza, en una adoración, y le digo, no, Señor, tú eres todo para mí, pero después no obedezca sus mandamientos. No tiene consecuencia, no es congruente, no es de un hijo de Dios. O sea, y versículo 3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Vuelvo a mencionar Juan, ¿no? O sea, si amas, obedeces. Pero también los mandamientos no son una carga. ¿Por qué? Porque también había un grupo que se llamaba los ascetas, ¿recuerdan? Estos ascetas llevaban a las personas a decir no toques, no mires, no hagas, y llevaban una vida de monasterio. Y lo que hoy se disfraza como legalismo, ¿no? O sea, hoy día el legalismo también es otro extremo del libertinaje, ¿no? O sea, unos están en libertinaje, otros en legalismo. Allá eran los ascetas y los antinomanianos, se llamaba en el tiempo de Juan, basado en estas filosofías griegas, especialmente gnósticas, ¿no? Hoy, legalismo o libertinaje. Los mandamientos no son difíciles de llevar, o sea, no es que pongámosle más carga y más cargas, no hagas, no mires, no toques, porque al final el legalista es así, se inventa normas, leyes. Simplemente estamos hablando, tampoco queremos, nosotros no queremos vivir en esta vida legalista, ¿no? Porque dejamos que la única ley que dice la Biblia es la ley del Espíritu, y la Biblia habla que debemos hacer todas aquellas cosas que le agradan a Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? ¿Y qué es lo que me conviene? Aquello que me edifica. ¿Y qué más? La Biblia tiene otro principio. Da la gloria a Dios. Jesús estaría cómodo viéndote a ti hacer esa práctica que el mundo lo hace, o hacer ese pecado que estás ahí, lo haría, estaría cómodo. Entonces, es una norma sencilla que la Biblia nos muestra, y para no vivir en un legalismo de qué. Mira, a tu corte de cabello tiene que ser así, tu ropa tiene que ser así, y el legalista se vuelve la autoridad respecto a estas normas y leyes, y ponen cada vez más normas, más leyes, más normas, más leyes, y hasta el punto de que cuando llegó Jesús, miran, de los 613 mandamientos que tenía la ley, ¿no? O sea, y ellos sacaron, hermano, uno de cada letra, ¿no? O sea, una interpretación. Y al final llegaron a hacer lo que se llamaba la interpretación de los ancianos, y que esa interpretación llegó a ser hasta en 13 tomos. Hasta el día de hoy existen 13 tomos en un lado, ¿no? En el Mishnah. O sea, y otro igual, otros más de 20 tomos. O sea, tampoco es llegar a puntos como estos. Y el otro extremo, obviamente, eran el libertinaje que había, o sea, los antinomanianos. ¿Qué significaba? Que muchas personas, como decía, se van a cantar, a adorar en un momento, un domingo, pero el sábado se han ido a su fiesta, se han embriagado, se han emborrachado, y esto es pecado, hermanos. No es que no sea pecado, es pecado. Entonces, la Biblia nos dice claramente en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, póngase mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. ¿Cuándo para nosotros esa carga es liviana?
cuando en el otro extremo, el yugo, porque el yugo, recuerden que es esa madera que ataba a los animales para llevar una carreta o un arado, está Jesús. Por eso, yo tengo que estar unido a Jesús. Por eso, para estar unido a Jesús, yo tengo que haber nacido de nuevo, ser regenerado. Y en ese momento, ¿sabes? Ningún mandamiento es gravoso. Si te dicen, no te emborraches, oh, yo no estoy como, ay, no voy a poder emborracharme ahora. No. Pero si tú no has nacido de nuevo, obviamente vas a estar así. Oh, qué difícil es. ¿Sabes? Es una bendición los mandamientos de Dios. Es una carga liviana estar con Jesús, hacerlo con Jesús. Hacerlo en tus propias fuerzas no te ayuda. Y sobre todo, vivir una vida doble, una vida de hipocresía, porque de lunes a sábado no soy cristiano y el domingo sí voy a la iglesia, no te ayuda. Porque escuchas la palabra y es, oh, qué difícil, qué difícil. No lo es, hermanos. No lo es. Cuando Jesús está con nosotros, vengan a mí, si están cansados, agobiados. Miren, el Señor nos da descanso. Él nos hará reposar. O sea, el Hijo de Dios, hermanos, ama a Dios, ama a Jesús, ama a los otros hijos de Dios y obedece sus mandamientos. Juan nos dice, si tú eres hijo de Dios, amas a Dios. Amas a los hijos de Dios y amas sus mandamientos. Ahora, del versículo 4 al versículo 5, la fe en Jesús nos otorga victoria contra el mundo. Dice el versículo 4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos que en la Biblia la palabra mundo no solamente tiene que ver con el planeta Tierra, no solo tiene que ver con las personas, habla con el sistema del mundo. Ese sistema pecaminoso, esa filosofía del mundo, ese sistema que va en contra de la buena práctica de la fe o en contra del reino de Dios. Y Juan dice, el mundo tiene maldad. Estamos viviendo en un mundo caído y un mundo que solo produce maldad, sufrimiento, pecado, destrucción. O sea, el mundo, como lo conocemos en este sistema, cada vez está más corrupto, cada vez está más cruel, cada vez está dando y mandando más sufrimiento y sobre todo más infelicidad por medio de las ideologías, por medio por ejemplo, de las redes sociales, que mandan cualquier tontería a veces que les hacen poner en problemas mentales a las personas o los incitan al pecado, hasta, enseñan a algunas personas a quitarse la vida. O sea, ¿quién puede ganar esta batalla frente al mundo, frente a este sistema, este mundo pecaminoso? Únicamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, lo que dice el Señor, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dice. Aquí en el mundo, ojo, dice el Señor, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, este mundo de maldad produce pruebas y tristezas, hermanos. Este mundo caído produce pruebas y tristezas. Pero, ¿sabes? El Hijo de Dios vence al mundo por medio de una fe que continúa creyendo a pesar del sufrimiento producido por el mundo caído. Eso es. Porque aquella persona que viene a la iglesia, y algunos a veces me dicen, pastor, yo mejor estaba en el mundo. Sí, bueno, si estaba mejor en el mundo es porque no has conocido realmente a Dios. ¿Por qué? Porque vienen pruebas, porque vienen dificultades, porque el mundo empieza, el sistema del mundo a presionarte, porque tú dices, uy, el estándar es muy alto, no puedo, pero no es muy alto si que tienes a Cristo, por eso su yugo es ligero. Mira, con Él las cosas van más tranquilo. Con Él ya no nos involucramos y nos metemos en problemas. O sea, ¿por qué? Porque queremos obedecer sus mandamientos, porque amamos a Dios, amamos a las personas y la vida es, ¿sabes?, más llevadera, más sencilla, porque Él está al otro lado del yugo. Pero muchas personas que no conocen a Dios, mira, viene la crisis, viene una pandemia,
viene un problema, viene circunstancias por este mundo caído y no persevera. Entonces ellos realmente no pusieron su fe, no creyeron con ese pisteo doctrinal de una fe continua, de una fe que persevera, de una fe que siempre está a pesar de las dificultades. Mi mamita, por ejemplo, cuando se fue, aún con esa enfermedad terminal, perseveraba en su fe. Esa es una evidencia de que somos hijos de Dios. Pero si tú, por cualquier problema que el sistema del mundo te roban, te hacen daño, hay injusticia, o a veces hay situaciones como crisis financieras o crisis, ¿no?, de salud, y tú dices, no, Dios no existe, ¿sabes? Es una evidencia de que tú no has nacido de nuevo, de que no eres hijo de Dios. Ahora, la segunda parte, Juan nos va a decir, ¿cuál es la seguridad del creyente? Versículos 6 al 12, la seguridad entonces del creyente sobre la vida eterna está en Jesús. Dice el versículo 6, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. ¿Por qué Juan usa estas palabras, el agua, el Espíritu, el bautismo? Porque miren, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y una voz en el cielo y se mostraba la Trinidad, el Padre, esa voz, pero también en la cruz surgió otra vez el momento donde Él derramaba su sangre y habían los serentinos y esta doctrina, lo que se llamaba el ebionismo. ¿Qué decían ellos? Dentro de todas estas filosofías y distorsiones que existían en la época, ellos decían, Jesús era un hombre, ¿ok? Y que cuando se bautizó vino el Espíritu del Mesías o el Espíritu Santo y que antes de ir a la cruz lo abandonó, se fue. Es decir, murió, pero, ¿sabes? Murió como un ser humano, no como Dios mismo. El ebionista y los serentinos hablaban sobre esto y era una herejía. Y miren, ¿saben? Ya en el Concilio de Nicea se determinó todos estos errores que habían respecto a Cristo por siglos. Por 3 siglos se discutió si Jesús era hombre, si Jesús era divino, si Jesús era un espíritu, si Jesús realmente era carne. Por eso Juan escribe, dice, mira, ¿tú crees Jesús en el bautismo, pero también derramó su sangre como Dios, como Hijo de Dios? No simplemente que fue en un momento ungido, no, sino toda su vida, todo el tiempo. Y morir en la cruz es parte, o sea, en la sangre. Por eso dice, en la sangre. Y esto tenemos que recordarlo también nosotros. O sea, Jesús no es un Dios, Jesús es Dios hecho carne, que dio su vida por ti y por mí. Él no tuvo pecado, pero murió por los pecadores que somos tú y yo. Y el versículo 7 dice, por lo tanto, son 3 los testigos. Y ahí va a poner estos 3 testigos. Ahora, yo quiero hacer una mención especial de que en este versículo, unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y tenemos 3 testigos en la tierra. Es decir, que en el cielo está el Padre, la Palabra y el Espíritu, y esos 3 son uno, y hablando de la Trinidad, y tenemos ahí 3 testigos en la tierra, que va a decir el versículo 8. Ahora, cuando leemos esto que en la NTV no está, y en la Reina Valera, la versión Reina Valera sí está, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Las nuevas traducciones, NBI, PDT, TLA, NTV, las nuevas traducciones, ¿han quitado este texto o la versión Reina Valera lo añadió? Vamos a hacer un pequeño repaso de los textos. Por ejemplo, primero, no aparecen en los 3 mayores manuscritos unciales griegos antiguos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son ellos? El Alejandrino, que se lo conoce como A, el Vaticano, el Sinaítico y tampoco en la familia de manuscritos bizantinos. ¿Qué son estos manuscritos? Los más cercanos a
el año 100 donde se terminó de escribir la Biblia, o sea, el alejandrino, el vaticano, el sinaítico, que datan del año 150, 180, 200 hasta 300. ¿Qué más? Recuerda, solo se encuentra en los 4 manuscritos tardíos, pasados del año 5 o a veces 10, se le llama posteriores. Los manuscritos posteriores, no más cercanos al origen de terminar de escribirse la Biblia. O sea, y ojo con caracteres minúsculos. Por ejemplo, los textos masoréticos número 61, que datan del siglo XVI, justo cuando se escribe Erasmo, el que empezó la Reina Valera. Ahora, los textos masoréticos 88 del siglo XII, donde el texto está insertado al margen del documento, al parecer por un escribano tardío, o sea, está como unas notas. ¿Y qué más? Los masoréticos G, 629, del siglo, ojo, a 14 a 15. Y cuarto, los masoréticos del año 635, del siglo XI, donde el pasaje fue insertado al margen por un copista posterior, y a esto muchas veces lo llaman el Codex Montforti. Este código, y miren, posteriores porque son del siglo X, XI, XII, XIII, XIV, y lo cual siguió Erasmo. Entonces, estos textos le quitan la Trinidad o la palabra Trinidad al Señor. Miren, vamos a ver en la Biblia rápidamente que hay muchos textos bíblicos o párrafos que hablan de la persona de la Trinidad. Y no puedes decir, es que este le quita la Trinidad. No, no le quita. Mira, en el bautismo de Jesús, el Padre hablando, el Hijo en el agua, el Espíritu Santo viniendo, Mateo 3:17, 16 al 17, ahí está la Trinidad. En la gran comisión, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, cuando el Espíritu es revelado en Juan 14:26, donde dice el Padre enviará el Consolador, el Hijo hablando, el Consolador, el Padre mencionado. Les voy a citar nomás las citas ahora. En el sermón de Pedro en Pentecostés. Tú lo puedes estudiar o leer o le tomas una captura. Hechos 2, 33, 34. Quinto, en la discusión de Pablo sobre la carne y el espíritu. Romanos 8, 7 al 10. En los planes de viaje de Pablo en 2 Corintios 1, 21, 22. En la bendición de Pablo, la bendición sacerdotal que se conoce en 2 Corintios 13, 14. Todos estos versículos hablan sobre la Trinidad. ¿Cuál es más? 8, en la discusión de Pablo sobre el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4, 4 al 16, en la oración de alabanza de Pablo al Padre, en Efesios 1, 3, 14, 10, en la discusión de Pablo acerca de la antigua esclavitud de los gentiles, Efesios 2, 18, 11, en la discusión de Pablo sobre la unidad de Dios, en Efesios 4, 4, 6, y 12, en la discusión de Pablo acerca de la bondad de Dios, en Tito 3, 4, 6, y por último, 13, en la introducción de Pedro, en su carta de 1 de Pedro 1, 2. Todos estos textos y más, pero es simplemente los claves. Clarísimo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mencionados de 3 formas diferentes, con 3 roles diferentes o actividades diferentes. Y sabes, no puedes agarrar y decir, oye, 1 de Pedro 5, 7, que lo han quitado las versiones modernas, pero no son modernas, o sea, se les llama así, ¿no? Porque son versiones que hoy tenemos diferentes a la Reina Valera, y hay personas que dicen, no, es que la Reina Valera es la reina de las versiones. No. Erasmo, una persona que hizo el trabajo en el año 1569, revisado en 1605 por Cipriano de Valera, pero estas versiones que se han encontrado posteriormente del 1600, 1700, 1800, han encontrado estos códices, el bizantino, hemos visto el sinaítico y todos ellos, y datan más pegados a los principios del año 100, y muestran esto, o sea, y no tienen ese párrafo. Y es más, aún Erasmo, se cuenta la historia, como que no quería ponerlo, dicen en la historia de las traducciones, pero uno le dijo, mira, si lo encontramos un texto, usted lo pone, y lo puso, pero obligado, pero le puso una nota.
Y si tú tienes una Biblia Reina Valera, van a tener numeritos o letras en algunos casos que te dice A, B, C en la misma hoja y te mandan la parte de las notas de pie de la Biblia y te van a decir, mira, este texto en los manuscritos o masoréticos o más antiguos MS, te va a decir, no está incluido. La misma Reina Valera lo dice, o sea, entonces... No sé por qué muchas personas se hacen complejos como diciéndole, quitándole la Trinidad. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice lo siguiente. El espíritu, el agua y la sangre, o sea, los tres que dan testimonio, y los tres están de acuerdo. ¿Y qué quiere decir Juan con esto? En el Antiguo Testamento se necesitaba de 2 testigos a más, por 3 testigos para corroborar un hecho. Y acá dice, ¿sabes qué? Es el espíritu. Refiriéndose quizás al momento del bautismo o la transfiguración. El agua, el bautismo, ¿sabes? También hablando la voz del Padre. Y la sangre, ¿cuál? El sacrificio de Jesús, la sangre derramada en la cruz. Así que los tres están de acuerdo. O sea, más que corroborado la identidad de nuestro Señor. Versículo 9 dice Juan, ya que creemos el testimonio humano, obviamente, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, porque eso era según la ley. Pero ahora, ¿cuál es el que proviene de Dios? Y Dios nos ha dado testimonio acerca de su Hijo. Versículo 10. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Y los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Ojo, lo hizo en el bautismo, lo hizo en la transfiguración. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, Juan es claro. Si necesitan de la parte humana testigos, ahí está. Espíritu, el agua, la sangre. Espíritu Santo, viniendo sobre él, el agua, el momento del bautismo y la sangre que fue derramada en la cruz ya. Pero también el Padre ha dado ese testimonio, esa convicción en nuestro corazón. Por eso llamamos una fe que salva, una fe que persevera, una fe que tiene convicción. Y el otro tema es que si tú tienes entonces ahora el Espíritu de Dios, sabes que debes tener la seguridad de que tienes la vida eterna. Por eso es que la salvación no es algo que se pierde. ¿Por qué? Porque tú no lo obtienes, tú no lo logras, simplemente lo recibes por la gracia y misericordia de Dios. El perdón se recibe y todo es obra de Dios. La fe, la salvación, la santificación. Por lo tanto, la salvación está segura en la obra de Jesucristo en la cruz y por lo tanto yo tengo vida eterna y tengo que creerlo. Es decir, si yo muero hoy, mi eternidad está segura en el cielo. ¿Por lo que hago o dejo de hacer? No, por lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque yo tengo al Hijo. ¿Y dónde? Acá, en mi vida, mi convicción. Por eso el Evangelio para Juan es, y en toda la Biblia, un mensaje a creer acerca de una persona, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Un mensaje a recibir, como dice en Juan 1:12. A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijo de Dios. Recibimos, estamos acá y sentimos su presencia. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué más? Es un estilo de vida imitando a esa persona, a Jesucristo. Por lo tanto, tenemos esa seguridad. Hermano, ¿sabes? El Hijo de Dios está seguro que tiene la vida eterna. Si tú no estás seguro que tienes la vida eterna, mira, revisa. ¿Realmente eres hijo de Dios o no lo eres? Del 13 al 15, la seguridad del creyente sobre la oración. Ahora, les he escrito estas cosas, dice Juan, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Otra vez, les escribo para que sepan, para que estén seguros que tienen vida eterna. 14. Estamos seguros de que Él nos oye, ahora hablando de esta relación con Dios. Estamos seguros de que Dios nos oye, dice el versículo 14, cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye? Cuando le hacemos nuestras peticiones, entonces también sabemos que nos dará todo, o nos dará lo que
le pedimos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo estoy seguro ahora que tengo vida eterna? Sí, pero también estás seguro de que el Señor oye tus oraciones y dice que le puedas dar, pero pone una cláusula muy interesante en el 14, si oras conforme a lo que Él le agrada. Por eso es que en el capítulo anterior decía, o sea, la salvación, la oración no es un cheque en blanco, ¿no? Porque hay unos que sacan los textos fuera del contexto. ¿Y qué significa eso? Que solo se fijan en el texto y no se fijan en el capítulo o en el libro. Acá claramente Juan dice, tú le pides algo que le agrada, que es conforme a su voluntad. Es decir, si tú le pides conforme a su voluntad, Dios en su voluntad lo hará. Pero si tú le pides algo que no está en su voluntad, Dios no le va a dar, no te va a dar. Por eso es un engaño esas personas que declaran, que decretan, que tú crees, tú confías, visualiza. O sea, yo digo, a veces es interesante, ¿no? Si ellos simplemente oran declarando su riqueza, su prosperidad, su salud y decretando, ¿no? ¿Y para qué necesitan a Dios si ya tienen esa fórmula mágica de orar, ¿no? Porque la oración no es eso. Oración es como hizo Jesús. Pasa de mí esta copa cuando estaba en el jardín de Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre, ¿sabes cuál fue? Sufrimiento, tortura, muerte en la cruz. Si pedimos lo que a Él le agrada, Él nos los dará. O sea, hermano, miren, la oración es pedir sin límites, sí, con fe, pero a la vez es limitada por lo que a Él le agrada. Versículos 16 al 17. La seguridad del creyente al orar por un pecado que no sea de muerte. Versículo 16. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Ojo, hermanos, ¿a qué se refiere este texto cuando hay otro creyente que comete un pecado que no lleva a la muerte? Y nos preguntamos, ¿es muerte física o espiritual? Como dije, hay que ver el texto, hay que ver el contexto, hay que ver la carta y hay que ver aún el testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Miren, Pablo escribió que algunos cristianos murieron, o sea, físicamente, porque tomaron la Santa Cena de forma indigna o indignamente. Y eso lo puedes ver en 1 Corintios 11, 27 al 30. El libro de Hechos nos muestra a Ananías y Zafira que murieron cuando mintieron al Espíritu Santo, a Dios, en Hechos 5 del 1 al 11. Y esto es muerte física. Pero también nos habla el Señor que la blasfemia contra el Espíritu Santo resulta en muerte espiritual. Y esta blasfemia es atribuir milagros o señales de milagros y prodigios, ¿no? A Satanás cuando el Espíritu Santo lo hizo, y eso está en Marcos 3, 29. Ahora, el libro de Hebreos describe la muerte espiritual de la persona que se aparta de Cristo. Puedes leer en Hebreos 6, 44 al 6, dice, mira, una vez conocieron y se apartan, ya no hay más que hacer con ellos. Y Juan, en este contexto, estaba pensando en los que habían abandonado el cristianismo, se habían ido unido a estos espíritus o al anticristo que llamaban, ¿no? O sea, el mensaje del anticristo. Y al rechazar la única forma de salvación, esas personas se estaban poniendo fuera del alcance de las oraciones, es decir, la incredulidad y la apostasía. Pero la muerte física son los primeros dos. Entonces, es un pecado de muerte que conlleva muerte física o muerte espiritual. Miren, hermanos, a veces cuando miramos y estudiamos el texto, y estos son los textos que a veces son difíciles de interpretar, yo creo dentro del contexto, como decía, el único pecado que nos llevaría a la muerte espiritual sería la incredulidad. La incredulidad y rechazar al que te da salvación, como lo estaban haciendo por estos maestros gnósticos. Pero el pecado de muerte física también lo he visto. Es decir, Dios disciplina, Dios lleva a veces, ¿sabes qué? La muerte. Es la disciplina correctiva de Dios, no punitiva. Se lo lleva a veces prematuramente, a temprana edad, a personas que, como Ananías y Zafira, como les dije, como aquellos que participaron de la Santa Cena de forma indigna. Dios tiene sus formas. Por eso Juan, es que ahí va el tema, ¿no? Dice, son creyentes. No está diciendo que no son creyentes, son creyentes. ¿Y qué más?
Juan dice, yo no digo que no ores, ora, pero sabes, si cayó postrado en una cama y si tiene una enfermedad y es terminal o es algo, mire, no te digo que no ores, pero es un pecado que va a llevar a una muerte, en este caso física. Pero como te dije, el único pecado que va a llevar a la muerte espiritual, a la condenación eterna, es la incredulidad. Pero algunas veces cuando Dios disciplina, hermanos, disciplina de muchas formas. Así que el versículo 17 dice, todas las malas acciones son pecado, por eso. Pero no todos los pecados llevan a la muerte, ¿te das cuenta? Física o espiritual, como ya estoy explicando. O sea, hermanos, algunas muertes prematuras son disciplina correctiva de Dios y no un juicio condenatorio. Como el caso de Ananías y Zafira, se los llevó. ¿Son salvos? Ese es un tema que más adelante lo vamos a ver. De ahora, 18 al 19. La seguridad del creyente sobre el maligno. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Ojo, hermanos, lo que Juan nos dice acá es muy claro, que el Hijo de Dios no hace del pecado un hábito. Y a pesar de que el maligno sigue tentándolo en ese pecado específico, no lo puede tocar, pero sí lo puede tentar, pero sí lo puede, ¿sabes qué? Seducir con el pecado o llevarlo, arrastrarlo, pero no lo toca. Esa es la seguridad que tenemos. Y 20 al 21, la seguridad del creyente al entender y tener comunión con el Dios verdadero. ¿Qué dice el versículo 20 para terminar? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Versículo 21, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Mire, hermano, estos textos son básicos para conocer quién es Dios y la unión que podemos tener con Dios, pero no le quites el lugar a Dios. En otras versiones dicen, aléjense de la idolatría. ¿Por qué? Porque hay ídolos modernos. El dinero, el poder, el placer, la fama, el éxito, la cultura. Hermanos, a veces la comodidad, y hay un cuadro que me gusta hablar, ¿no? Pero, ¿sabes? Cualquier, y escúcheme bien, ¿no? Cualquier ocupación, cualquier relación, ya sea personas, amigos, trabajo, ocupación, no sé, donde tú estés, o objeto en el cual tú pongas más importancia, cosa, distracción, y que reemplace el lugar de Dios, hoy día llega a ser un ídolo. Son los ídolos modernos. Algunas personas dicen, pero sabes, yo no tengo mi ídolo, no sé, no, mi virgencita, mi señor del temblor, pero sabes, a veces tus ídolos son las cosas materiales. ¿Cómo sé que no soy un idólatra o que no tengo ídolos? Mira, te lo pongo así muy sencillo. Si tú gastas más tu tiempo, tus energías en alguna persona, en algún pasatiempo o en mismo trabajo, en tu negocio, en todo, mira, y no tienes tiempo para Dios, eso llegó a ser tu ídolo. Si tú gastas más dinero, mira, en alguna persona, en algún negocio, en algún pasatiempo, y sabes, no tienes dinero para dar a la iglesia, ese es tu ídolo. Y si tú gastas toda tu energía, tus fuerzas y todo lo que tienes en alguna persona, pones tu concentración en esa persona, en ese trabajo, en ese negocio, en ese emprendimiento, no sé, en ese hobby, y no tienes ni energía, y no tienes ni el tiempo ni la dedicación para servir al Señor, son tus ídolos. Aléjense. Dios es el primer lugar. Vamos a terminar con 4 conclusiones que hemos visto el día de hoy. El Hijo de Dios ama a su Señor y lo demuestra obedeciendo sus mandamientos. Y número 2, lo que hemos visto en este estudio, el Hijo de Dios tiene seguridad de la vida eterna, vence al mundo y la maldad a través de una fe continua en Jesús. Eso es lo más importante, es a través de la fe, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y número 3 hemos visto, la oración no tiene límites, pero a la vez está limitada por la voluntad de Dios. O sea, yo puedo pedir muchas cosas, pero sabes, Dios me va a responder conforme a lo que a Él le agrada o su voluntad. Y número 4, el Hijo de Dios no hace del pecado un hábito.
entiende que algunos pecados pueden llevar a una muerte prematura, como disciplina correctiva y no disciplina punitiva. O sea, no es un castigo para esta persona que a veces el Señor se lo lleva prematuramente. Como te decía, ¿son salvos o no son salvos? Sí son salvos. Son salvos. Porque a veces el Señor en su gracia y misericordia manda unas enfermedades terminales. Digo, y ojo, no me malinterpreten. He visto esto en mis casos, tengo años de ver esto. ¿Y qué significa en esta enfermedad terminal? A veces les da 3 meses, o a veces les da un mes, a veces semanas. ¿Sabes? Las personas empiezan a reflexionar, empiezan a reaccionar, empiezan a reconciliarse con Dios, sabiendo que ya están partiendo de este mundo. Dios a veces, disciplina de esta forma. El libro de Hebreos lo dice. Si tú eres hijo de Dios, mira, el Señor te va a disciplinar y va a ser correctiva. En algunos casos en la Biblia está esto, o sea, no es que podemos quitarnos, hay un pecado que lleva a la muerte. Sí, ora, pero mira, ¿sabes? Juan lo menciona. Ora por esas personas. Comprende quién es Dios. Entiende quién es Dios. Mira, hermanos, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que está sembrando. Dios no es alguien que podemos jugar. El entender este libro de 1 de Juan, y estamos terminando, nos hace ver que Dios debe ser el primer lugar. Y termina esta carta, mira, diciendo, aléjense de la idolatría, ¿saben? Pongan a Dios en primer lugar, porque muchas personas se están desviando de su verdadero propósito por el cual han sido salvados. ¿Qué te parece si oramos y terminamos? Señor, te damos gracias una vez más por este libro que acabamos de terminar. Nos haces reflexionar sobre quién eres tú, nos muestras quién eres tú, nos muestras lo que hiciste por nosotros y que nos compraste a precio de sangre. Señor, hiciste tanto por nosotros y lo que tú deseas es una respuesta en esta relación basada en el amor. También estar dispuestos a amarte, también estar dispuestos a obedecer tus mandamientos, a honrar tu nombre, también estar dispuestos a ponerte a ti en primer lugar. Perdónanos, Señor, si estamos descuidando el ponerte a ti en primer lugar y ayúdanos a amarte, pero también a amar a otro creyente, tener comunión unos con otros y a practicar este amor ágape. Muchísimas gracias por este libro, muchísimas gracias por cada momento que hemos pasado y ayúdanos a seguir estudiando así tu palabra, haciendo una buena exégesis, una buena hermenéutica y sobre todo con una homilética que nos haga entender muy bien o nos haga recordar el texto. Gracias por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like en el video, compartir con aquellas personas que lo necesitan y nos vemos en Segunda de Juan.